¿A quién no le gustan los churros? Son fáciles y deliciosos. No te pierdas esta receta nivel delicia. Seguimos con la serie de postres económicos. Yo soy Elena y esto es Nivel Delicia y hoy vamos a hacer estos deliciosos churros. Son muy fáciles, son económicos, son ideales para comértelos como snack cuando estás viendo una peli. Y si estás siguiendo la serie de postres para venta, bueno, pues esta es otra idea más. Por acá te voy a dejar más opciones de postres para vender y vamos a hacer esta presentación que está súper chula. Esta presentación es con Nutella, puede ser cualquier crema de avellanas, y esta otra es con cajeta. Tú le puedes poner, creo que en otros lados la conocen como dulce de leche, también sé que le dicen arequipe o creo que solo conozco esas dos. Déjame en los comentarios de dónde eres y cómo le dices a este dulce. Y ya no me enrollo, vamos a empezar con la receta. Y esto va a ser súper fácil. Para hacer la masa de los churros se necesitan ingredientes súper básicos que tienes en tu casa, estoy segura. Y como va a ser tan rápido, primero quiero aprovechar para agradecer a todos los miembros que se han unido a mi canal, que me apoyan directamente, y ya saben que les voy a poner por aquí sus nombres. De verdad, muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Y si tú todavía no eres miembro o todavía no puedes apoyar mi canal directamente, no te preocupes, o sea, yo te agradezco un montón porque estás aquí, pero especialmente a los miembros porque gracias a ellos cada vez puedo hacer más contenido y claro que estoy intentando mejorar la calidad. Gracias a todos por estar aquí y suscríbete y dale like al video. Voy a empezar poniendo el agua en una olla y también voy a poner aquí la canela. También agrego aquí una cucharada de azúcar regular y media cucharadita de sal. Voy a llevar esto a fuego medio y cuando empiece a soltar el hervor, cuando se empiezan a ver estas burbujitas, entonces ponemos aquí la mantequilla y mezclamos hasta que se disuelva. Dejamos que hierva un par de minutos y después lo retiramos del fuego y ahora le vamos a quitar la ramita de canela y cuando ya está así vamos a agregar toda la harina de golpe y hay que revolver muy rápido y con mucha fuerza. Y esto lo hacemos con una palita de madera de preferencia y se va a despegar así de las orillas, pero es súper importante que no dejemos de batir en este punto para que no se nos vaya a formar como un engrudo. Ya que lo tengo así, ahora voy a agregar un huevo. Y seguimos mezclando hasta que se integre bien el huevo. Esto la verdad es que se puede hacer con batidora de mano si tienes el ganchito, o se puede hacer con batidora de estas también con el gancho, pero para que veas que aquí te lo pongo todo fácil por si no tienes ninguna de estas dos. Bueno, de hecho sería más fácil aquí, pero se puede hacer así a mano. Te vas a cansar un poquito más, pero sí se puede. Ya que la masa se ve de esta forma, ya quedó un poquito más elástica por el huevo, ahora la voy a poner en una manga pastelera. Y aquí te voy a dar un consejo, si tú tienes una churrera es mejor hacerlos en una churrera porque esta masa está muy dura para meterla en una manga pastelera. O sea, sí se puede, pero depende de la manga que uses. No te recomiendo que uses mangas pasteleras que son así muy delgaditas, que son desechables. Bueno, todas son desechables, pero hay unas que son súper delgaditas porque se te pueden reventar. Te recomiendo que uses mangas pasteleras de plástico que sea más resistente, pero aquí te va un deli tip. Córtales apenas la puntita. Esta manga es la que te digo, es súper delgadita. Esto se llama polipapel o plástico, poliplástico. Esta no. Estas mangas son de un plástico más grueso, yo las reuso y son más resistentes, pero aquí el tip es que la cortes apenas salga el puntito así, porque si la cortas así, lo que puede ser es que con la presión esto se va a terminar saliendo de la manga y no queremos accidentes. Como yo ahorita estoy reutilizando las mangas, no tengo mangas nuevas, lo que voy a hacer es usar esta manga y le voy a poner este acople o este adaptador para no arriesgarme a que se explote encima del aceite. Rellenas tu manga haciendo presión hacia abajo para que no queden huecos de aire y no la rellenes toda, o sea, vas a rellenarla, si puedes hazlo con 2 mangas
o si tienes una churrera la vas a ir rellenando de poco a poco, pero no la llenes toda porque si no va a ser muy difícil manipular esta masa. Puedes usar cualquier boquilla estrellada, yo estoy usando la boquilla 1M de Wilton y seguramente has visto que en algunos establecimientos lo hacen directamente sobre el aceite. Se puede hacer así, pero si eres principiante, aquí te va un deli tip. Te voy a enseñar una forma que yo considero que es mucho más segura para hacer tus churros. Sobre un papel siliconado, el que tú uses para hornear, vas a ir haciendo los churros y los puedes de hecho llevar a refrigerar unos minutos antes de freírlos. Yo los metí 20 minutos en el congelador. Y también puse un poco de masa con una boquilla esta es la 16 de Ateco, es una boquilla estrellada más chiquita, porque te quiero enseñar otra forma que le puedes dar a tus churros. De hecho, esto te lo mostré hace muchos años en un video de churros muy viejito que tengo por ahí en el canal. Es muy fácil y tiene un resultado súper bonito. Y le puedes ir dando la forma que tú quieras, pero es importante que esto lo hagas cuando la masa está tibia. O sea, no vayas a dejar que se te enfríe dentro de la manga, porque si no se pone súper dura y ya no se puede trabajar. Estas figuras no se pueden hacer directamente sobre el aceite. Si quieres hacer tus churros con esta forma, tienes que llevarlos a congelar hasta que se pongan firmes. Tú puedes hacer tus churros con el tamaño y la forma que quieras. Si los haces para tu casa, puedes hacerlos con la forma que quieras, pero si los vas a hacer para vender, debes adaptar el tamaño de los churros al envase que vas a dar. Por ejemplo, si los vas a poner en bolsitas, pues más o menos puedes ir midiendo con la bolsita. Yo voy a enseñarte hoy esta presentación, los voy a meter en este vasito, entonces voy a adaptar el tamaño de mi churro que no sobresalga de este tamaño. Lo voy a calcular más o menos como de este tamaño y con el primero ya me voy a guiar para hacer los demás. Puedes ir haciéndolo así el corte como ya te lo mostré con la misma manga, pero si quieres que te queden más bonitos vas a engrasar unas tijeras de cocina que estén limpias y lo que vamos a hacer es irle cortando con las tijeras. Y también para que no gastes tanto papel encerado, si tienes como este tipo de tapetes, pues mejor usa un tapete como este. Para freír nuestros churros necesitamos abundante aceite, es aceite vegetal para cocinar. Mientras se calienta el aceite vamos a preparar un plato con un papel absorbente para cuando salgan nuestros churros escurrirlos rápido y también vamos a preparar otro plato para rebozar nuestros churros en azúcar o en mi caso azúcar y canela. Esto ya va de gustos, yo prefiero azúcar y canela porque hacen la vida más buena. Ya saqué los churros del refrigerador, yo considero que esta forma es más segura si vas empezando o si eres principiante, pero si tú ya eres experto también los puedes hacer así directamente con la manga sobre el aceite, nada más los vas cortando, solo que pues a mí me da mucho miedo que a alguien se le vaya a explotar, así es que por eso te recomiendo que los hagas de esta forma. El aceite tiene que estar caliente, pero debes de cuidar la temperatura porque si se te pasa de temperatura se puede quemar y entonces se van a saber a quemado todos tus churros. Yo todo el tiempo los cociné a fuego medio. Otra cosa importante, no pongas demasiados churros, pon una cantidad que tú controles para que no se te vayan a pegar dentro del sartén. Y es importante que dejes calentar otra vez un poquito el aceite antes de poner la siguiente tanda de churros. O sea, deja que tome nuevamente temperatura porque recuerda que si lo estás haciendo con este método, los churros vienen fríos y entonces eso baja la temperatura del aceite. Si metes los churros cuando el aceite está frío, lo que pasa es que absorben mucho más aceite y ya no quedan crujientes. El tiempo que los vas a freír o el tiempo que deben durar dentro del aceite va a cambiar mucho dependiendo del grosor o del tamaño de cada churro. Por ejemplo, estos que están así súper finitos, o son unos corazones que quedan súper monos, duran mucho más poquito, o sea, estos se hacen más rápido que estos,
y estos se harían más rápido que si por ejemplo tiene el triple, no sé, que si es más grande. Tú debes de notar que se vean ligeramente dorados, o sea, no súper dorados. Cuando empiezan a flotar y se ven ligeramente dorados, en ese momento los retiras, los pones sobre un papel absorbente, nada más es unos segundos para que escurra todo el aceite y rápidamente los vas a revolcar en azúcar o en mi caso en azúcar con canela. Estos, por ejemplo, los puedes hacer para tu familia o para tu casa, si quieres hacer como para tu novio. Estos son súper bonitos, pero son más entretenidos, entonces los puedes hacer una noche antes y dejarlos toda la noche en el congelador, porque como son más finitos, estos tienen que endurecer, porque no los puedes hacer estos directamente la figurita sobre el aceite. Y si los vas a hacer para vender, aquí te tengo una propuesta de cómo puedes envasarlo. Mientras te voy contando, suscríbete y dale like a este video. Mira, los puedes poner en las típicas bolsitas de toda la vida, estas que son como bolsitas de cartón, pero hoy te voy a enseñar esta opción que a mí me parece que se ve muy bonita. Son estos vasos, son unos vasos de plástico y tienen esta tapa. Bueno, de hecho esta, por ejemplo, es como la que venden para los frappés, que tiene aquí una perforación, pues no sé, para la cucharilla o lo que sea. Y estos no vienen perforados, entonces tú trata de conseguir estos, porque aquí vamos a poner la cajeta o el dulce de leche, o si tú quieres ponerle una ganache, Nutella, lo que tú quieras, para que tu cliente, o sea, como que al abrirlo, tenga aquí con lo que va a acompañar sus churros y entonces ya los va remojando así y se los va comiendo. Esta presentación a mí me gusta mucho cómo se ve, porque yo creo que llama muchísimo la atención. O sea, la de la bolsita está súper bien, pero esa pues ya es la típica. Y algo muy importante es que los envases que busca que sean como estos son biodegradables. Entonces, pues es algo más llamativo. Ahorita que le pongamos ya la cajeta o el dulce de leche, vas a ver que es algo súper atractivo para tus clientes, que llama mucho la atención, y yo solamente te doy la idea, pero recuerda que hay que reinventarse. Estos son opciones diferentes. Si haces esta presentación, rellenas con dulce de leche o también puede ser chocolate para que sean como los churros con chocolate, y vas a cubrir el relleno con un poco de plástico film. Tienes que hacerlo en contacto, o como se dice también a piel, y con cuidado te aseguras de que se quede bien pegado por las orillas. Lo tapas y metes el sobrante de plástico justo debajo del hueco de la tapa para que no se note. Si no encuentras este tipo de envase con la tapa así sin perforar, puedes rellenar una bolsita de celofán con cajeta o chocolate, igual también se va a ver bonito. Y déjame en los comentarios qué te pareció esta opción de churros. Lo más importante es que es una receta que queda súper delichu. A mí me gustaron mucho estos de corazoncitos. Estos son la primera vez que los hago. Estos ya los había hecho en otro video viejito que tengo por ahí perdido. Y pues no sé, estos yo creo que están súper bonitos si se los regalas a tu novia, a tu novio. Y pues déjame en los comentarios cuál te gustó más. Si esto no es amor, que baje Dios y que lo vea. A mí me gustó mucho esta presentación así de churros para vender. Aquí en el canal tengo más opciones con ideas de postres para vender. Te las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, y también por aquí te voy a poner una tarjeta. La semana pasada hice un pastel con solamente 5 ingredientes y ya hubo quien me envió su foto. Si quieres enviarme tu foto de este postre o cualquiera del canal, por aquí te voy a poner mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia, aunque yo me llamo Elena, y también te voy a poner aquí algunas de las fotos que me han enviado recientemente. Casi todas estas fotos siempre se las voy compartiendo en las historias, en YouTube, en Facebook, pero donde comparto más fotos y más cosas y más historias es por Instagram. Si tienes Instagram, puedes seguirme también por ahí. Espero que te haya gustado mucho este video. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.